El que pasea por la laguna, si alguien cambia una ventana y si hay una farolita que se cambió, pues todos conocemos el mapa de Torriani, el primero que se conoce de la laguna, 1588. Si lo superponemos al trazado del casco actual, es idéntico. A veces había hechiceras y había brujas. La bruja era como algo más difícil de encontrar, o se mantenía en secreto. Estaba más en la tradición de la gente, en la superstición a veces también. Brutalmente apuñalada, hasta en 6 ocasiones Andrés la apuñaló. Y con un corte en el cuello porque la intentó degollar. Y yo puedo decir, después de 19 años, Juanca, de conocer bien este misterio, de estar con él, de convivir con él, de ver su evolución, su transformación, su nacimiento, de haber entrevistado a toda la gente que ha formado parte de esta historia, de que el fenómeno Belmez es real. ¿Qué fraude aguanta 38 años? Bueno, el tema estaba muy candente, pues sobre todo en la década de los 40 y 50, donde se desató una especie de guerra enloquecida, la famosa Guerra Fría, que vivía sus momentos iniciales, a raíz de una serie de experimentos que iban haciendo las dos potencias beligerantes, Estados Unidos y la Unión Soviética por aquel entonces. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Se convierte en un orgullo poder contar con un equipo humano y técnico como el que tenemos. Se convierte en un orgullo poder contar con gente como tú, amigo, que nos escuchas cada semana y que la semana pasada demostraste, y lo estás demostrando esta semana, demostraste, tu fidelidad, tu honradez, tu buen hacer, demostraste haber querido formar parte de ese ilusionante programa que hicimos en directo desde el Ateneo y que ahora recordábamos un poco así a bola pluma de entrada. Bienvenido y bienvenida, claro, estamos aquí en Ángulo 13 una semana más en Radio Popular Canaria y también para los amigos a través de Radio Pimienta, haciendo una hora de radio de lo insólito. El Ateneo la semana pasada, pasado martes día 5 de mayo, nos acogió con los brazos abiertos y cumplimos una cosa que teníamos pendiente, y es sacar el programa a la calle, y así fue, así lo hicimos, y los que estuvieron allí se dieron cuenta de que está feo decirlo, pero creo que fue todo un éxito, en gran parte gracias a ti que acudiste allí a pesar de que había fútbol aquella noche, y de que siempre es agradable estar en casa calentito, máxime cuando hace un frío como el que hace en la laguna, ¿no? Un programa exitoso, hicimos un pleno en el aforo, se llenó y tuvimos un montón de buenos amigos investigadores contándonos cosas. Por eso yo quería comenzar este Ángulo 13 de hoy un poco y un mucho agradeciéndote tu presencia, y ahora también agradeciendo la cantidad de descargas que estamos recibiendo de ese programa concreto de Ángulo 13 de la semana pasada. Pero la vida continúa y el Ángulo 13 ha vuelto a los 4 muros que nos rodean. Estamos en los interiores de nuestro estudio y, por supuesto, el realizador no lo hemos cambiado. El lugar sí, pero el realizador no. Ángel Luis Padilla está a los mandos técnicos, ya les saluda a ustedes con banderitas de todos los colores, y quien les habla, Juanca Romero. Si te parece, arrancamos ya con el primero de los contenidos. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. ¿Qué dirías si te comentara que en la actualidad se sigue haciendo, pero que desde hace muchos años existen personas hábiles y personas dadas a desenterrar cadáveres con unos fines u otros? En definitiva, ¿qué dirías si te comentara que existen los resurreccionistas, los ladrones de cuerpos? Personas que por una razón u otra invaden la, entrecomillamos, intimidad de los difuntos bajo tierra
perforando los nichos, abriendo las cajas, extrayendo los cuerpos. De eso vamos a hablar ahora. Vamos a hacerlo con un buen amigo que ya nos espera pues directamente desde Madrid. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al compañero Javier Pérez Campos. Javi, buenas noches. Buenas noches, Juanca, compañero. Y sobre todo mucha gratitud por haber permitido que invadamos estas horas nocturnas en las que seguro es más propicio descansar que no estar con nosotros. Al contrario, es todo un placer además estar con vosotros tocando uno de estos temas que además tanto nos interesan, ¿no? Hay que decirlo, Resurreccionistas, los ladrones de cuerpos, es el título de yo creo que un reportaje fantástico, no lo creo yo, lo creen todos los lectores de Ángulo 13, no obstante, ocupa portada este mes de mayo en el que estamos. Yo aprovecho la señal de radio para felicitarte porque el resultado de tu reportaje ha sido excelente. Muchas gracias, Juanca. La verdad es que el reportaje en un principio iba a ser un tema más amplio, iba a ser un tema sobre el negocio de la muerte, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de ella, tan macabro con tal de ganar dinero, ¿no? Pero al final era un tema tan amplio y había tantos contenidos que incluir que decidí, basarme principalmente en estos casos y luego tocar estos temas que se quedaron un poco ahí guardados un poco más adelante, ¿no? Estamos hablando de personas que de forma, y ahora lo vamos a detallar un poco más, digo que de forma, entre comillamos, profesional o sin comillas, se dedicaban o se dedican incluso en la actualidad, ahora menos creo, a extraer cuerpos de difuntos, o sea, a invadir los cementerios. Sí, como tú dices, en la actualidad sigue habiendo ese extraño móvil, pero con fines totalmente diferentes, a veces incluso extorsionadores, ¿no? Pero concretamente en los siglos XVII y XVIII se dieron movimientos que crearon pánico social, una auténtica alarma, porque, yo comienzo un poco el reportaje con un estudio de la sociedad de la época, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el siglo XVII se produjo la revolución científica y en el siglo XVIII los mayores cambios de tanto sociales, culturales e históricos desde el Neolítico. Todo esto dio lugar a una especie de un caldo de cultivo muy propicio para que esto se diera, ya que la sociedad se dividió en los más ricos y los más pobres. Los más pobres tenían que buscarse la vida y trabajaban, por así decirlo, para los ricos, ¿no? Se recurría a esta labor del robo de cadáveres para propiciar las investigaciones científicas y anatómicas de la época. Es decir, estamos hablando de que los científicos de la época encargaban a las personas más pobres, a cambio de un poco de dinero, encargaban esos cadáveres, o sea, iban a robar cuerpos para poder estudiar sobre ellos, ¿no? Así es que además es un negocio que realmente nunca se erradicó porque era rentable para todo el mundo, si lo pensamos bien, menos para las propias familias, claro está. Es decir, los médicos ganaban y los particulares porque tenían una base sobre la que realizar sus estudios, ¿no? Las clases pobres que realizaban estos robos de cadáveres también ganaban porque eran bastante bien pagadas. Concretamente hablamos de 7 libras de la época, más o menos, ¿no? Y aquí todo el mundo ganaba porque además, para tratar de erradicar estas labores, también surgieron otros nuevos negocios de nuevas tácticas para acabar con todo esto, ¿no? que estaba surgiendo en aquella época. Claro, porque hay que decirlo, esto no eran hechos aislados, llegó a convertirse en un verdadero problema y se invadían los camposantos con una frecuencia bastante relativa, ¿no? Se tuvo que crear cuerpos de vigilantes para esto, ¿no? Sí, así es. Es decir, estos resurreccionistas causaron un auténtico pánico y dieron lugar a unos movimientos alrededor de todo ello que llegan a ser bastante curiosos. Se crearon, como tú decías, unas cuidadores del cementerio y se creaban dentro de los cementerios los watch houses, casas de vigilancia que tenían una ventana orientada al camposanto y desde donde varias personas a lo largo de la noche se iban sucediendo y se iban turnando, ¿no?, para vigilar que los cuerpos de sus seres queridos podían descansar en paz, ¿no? Casi nada, o sea, yo me imagino esa fotografía, ya no la del vigilante en sí que pueda estar vigilando a través de una ventana el camposanto, sino la de los propios familiares, aquellos que no podían a lo mejor tener mejor protegida a su difunto, los propios familiares, velando el nicho, la lápida,
de su familiar difunto, muerto, ¿no? Ajá, así es, porque concretamente las personas que no tenían tanto dinero y no tenían acceso a este tipo de servicios tenían que velar ellos mismos por sus propios familiares, ¿no? Entonces se situaban a los pies de los nichos y trataban de estar en vela toda la noche, aunque como veremos ahora más adelante, los resurreccionistas tenían una picaresca bastante macabra y fueron capaces de combatir todas estas técnicas, ¿no? A mí me gustaría, Javi, vamos a situarnos, vamos a trasladarnos en esa imagen, en esa postal que vamos a trazar. ¿Quiénes eran los resurreccionistas? ¿Cuál era el método habitual, digamos, de trabajo, de acción sobre esos difuntos? Pues como tú has dicho, quiero que lo mejor es viajar, ¿no?, a esa época, al siglo XVIII. Concretamente, además, la zona en la que se dio mayor movimiento de este tipo fue el Reino Unido, ¿no?, donde las noches además eran propicias para este tipo de actuaciones, ya que la niebla favorecía que esta gente pudiera trabajar oculta, ¿no?, a la legalidad. Imaginemos el trabajo de 4 personas que saltan la tapia de los cementerios, empiezan a cavar además con palas de madera, porque hacían mucho menos ruido que las palas de metal. Comenzaban a cavar, sacaban el cadáver que estaban buscando y en el mejor de los casos, digo en el mejor de los casos porque era lo menos frecuente, volvían a dejarlo todo tal y como estaba para que nadie se diera cuenta y nadie tratara de encontrarlos, ¿no? Además, dentro de estas formas de trabajar que tenía esta gente, ¿no?, este macabro oficio, se encontraba, por ejemplo, el no robar las joyas de los cadáveres. Algunos dicen que por superstición, por miedo a que a una especie de represalia, ¿no?, del más allá. Y otros hablan, y es además lo más probable, que las penas fueran mucho más duras cuando incluían robos, es decir, el robo del cuerpo la pena era mucho menor que si incluía además el robo de joyas y de los bienes con los que el muerto había sido enterrado, ¿no? Impresionante esto que comentas, ¿no? Máxime cuando estas personas eran realmente necesitadas, estaban necesitadas de dinero, lo fácil hubiera sido pues robar esas pertenencias, ¿no? Sí, pero concretamente, claro, ellos pretendían huir un poco de la ley, ¿no? Y la venta del cuerpo ya de por sí les facilitaba una riqueza, pues hasta el próximo trabajo, ¿no? Es curioso cómo esta, yo no sé si catalogarlo de profesión, no sé, esta actividad, vamos a decir, ilícita, llegó a calar en la sociedad hasta el punto de que se crearon y se escribieron obras incluso referidas a esta actividad, ¿no? Sí, porque lo cierto es que lo que más nos ha trascendido a la sociedad actual es el miedo a ser enterrado vivo, ¿no? Que además ese miedo, fíjate, Juanca, facilitaba la labor de los resurreccionistas, porque el miedo a ser enterrado vivo en Escocia, en Londres, en toda esa zona, era tal que los ataúdes se enterraban muy cerca de la superficie de la tierra, por lo tanto la forma de cavar era mucho más rápida y mucho más sencilla para ellos cuando esto sucedía, ¿no? Pero como decimos, pues Edgar Allan Poe, por ejemplo, ha tratado estos temas. Lovecraft también ha tocado mucho el tema de los resurreccionistas. Incluso, pues vamos a encontrar referencias, por ejemplo, de Robert Louis Stevenson, hace referencia en sus obras a estos oficios y a algunos personajes, digamos, ilustres de esta labor, ¿no? Es increíble lo que se puede extraer de este reportaje. Recuerdo para los amigos que se incorporan ahora, estamos, además, aprovecho para decirlo, en www.radiopopularcanaria.com. Me están diciendo los compañeros de la técnica que son muchísimas las personas que están enganchándose al programa en riguroso directo también a través de internet. Digo, pueden acceder a este reportaje del que hablamos, a este magnífico trabajo en www.angulo13.com. Mira, Javi, a mí hay muchas cosas me han llamado la atención, pero hay una que no conocía y que me ha dejado descolocado. A ver si lo digo bien, los Mort Safe. ¿Qué son los Mort Safe? Además coincidimos porque yo tampoco conocía la existencia de esto, ¿no?, hasta introducirme en el meollo de la cuestión, y los Mort Safe también me impactaron bastante, ¿no?, porque además en el reportaje aparecen las fotografías. Sí. Yo invito a que las visiten porque, aparte de la descripción que vamos a dar ahora, es mucho más visual, ¿no? Los Mort Safe eran una especie de jaulas, unas rejas horizontales perpendiculares a la tumba, que se ponían sobre ella para evitar que los resurreccionistas cavaran y pudieran sacar el cuerpo, ¿no? Además,
se conservan aún algunas, se pueden observar en el Museo Aberdeen o en la iglesia de Greyfriars en Edimburgo. Estamos hablando de auténticas jaulas que cubrían el nicho, o la lápida, ¿no? Sí, porque, Juanca, algunas eran bastante pequeñas, algunas llegaban a la altura de la rodilla como mucho, pero es que otras, aparece en el artículo, son auténticas jaulas, como tú dices, se elevan varios metros por encima del ataúd, ¿no? Hay que decir que estos inventos, estos ingenios, generalmente permanecían solo durante 6 meses aproximadamente, que era el tiempo que tardaba el cadáver en descomponerse, y a partir de ese momento pues ya dejaba de ser útil, ¿no? Era el tiempo suficiente para, pues digamos, alertar un poco y alejar a los resurreccionistas de estos cuerpos. Yo imagino que estos artefactos serían bastante caros, por tanto no todo el mundo podría tampoco costeárselo, ¿no? Claro, aparte también estaban los ataúdes de hierro armado, que eran soldados, para evitar que pudieran abrirse. Incluso algo que estamos acostumbrados a ver, pero no asociamos a este periodo, son las catacumbas y los mausoleos, que también tuvieron su esplendor en esa época, porque precisamente se veían como algo mucho más seguro. Como tú decías, eran cosas muy caras a las que no mucha gente tenía acceso, y por tanto se crearon unos inventos mucho más accesibles para la clase más pobre, ¿no? Claro, mira, yo me imagino ahora cómo cuando empiezan a surgir este tipo de artefactos, los resurreccionistas se habrán visto, vamos a decirlo coloquialmente, apurados, porque ya la cosa se le complicaba, pero el ingenio supongo que habrá florecido también para ellos, ¿no? Es tremendo, claro, porque cuando surgían estas formas de acabar con su labor, ellos, claro, como tú dices, iban avanzando, ¿no? Iban ingeniando nuevos métodos. El método que inventaron contra esto, incluso contra los cuidadores de cementerios, era cavar el agujero unos metros más allá de la tumba, de forma que si había un morsafe pudieran pasar por debajo, y si había familias pudieran ser ocultados por la niebla, ¿no? Cavaban un agujero mucho más alejado de la tumba. A partir de ahí cavaban un hoyo, un túnel, y por el que se introducían, abrían el ataúd, ataban una cuerda a los pies del cadáver. Todo por debajo de la tierra. Ajá, todo eso debajo de la tierra, por un túnel que ellos cavaban, y a partir de ahí, una vez que lo tenían atado, lo sacaban a rastras. Claro, a partir de ahí empezó a surgir historias, no se sabía si reales o leyendas, para tratar de evitar también a los resurreccionistas, de estas personas que habían sido sepultadas en su propio hoyo, el hoyo que ellos habían cavado mientras sacaban al cadáver, ¿no? Y que habían muerto enterradas vivas. Wow, casi nada. Bueno, claro, la historia negra, la leyenda negra, que a su vez rodea a la leyenda negra, es decir, más negro imposible en este caso cuando hablamos de los ladrones de cuerpos. Es rizar el rizo. Claro, es rizar el rizo, pero además escabroso y tan real como la vida misma, ¿no? Me llama la atención también un detalle en el que yo no había caído. Claro, cuando hablamos de Leonardo da Vinci, hablamos como el hombre genio, el hombre de los hombres, el gran hombre, ¿no? Pero se plantea incluso la posibilidad de que él haya experimentado con cuerpos difuntos obtenidos de esa forma, ¿no? Sí, además esta noticia salió hace pocos años, la posibilidad de que Leonardo da Vinci pudiera haber utilizado auténticos cuerpos reales, hubiera recurrido a la labor de los resurreccionistas para realizar sus espléndidos, sus magníficos trabajos de anatomía. Andrés Vesalio, por ejemplo, también se comentó en el siglo XVI, París, que había utilizado también estos cuerpos. Este está probado además para realizar sus diagramas anatómicos, ¿no? ¿Quién era sin destripar mucho, ¿no? Porque al final lo que nos apetece a todos es que lo leamos con calma, descarguemos el PDF desde Ángulo 13 y lo disfrutemos, pero a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo cómo fue condenado un señor llamado, a ver si digo bien el apellido, William Barker o Burker. Ajá. Vamos a decir, a modo de titular, sí, que ellos fueron los primeros asesinos en serie de la historia moderna. Eran personas que se han convertido ya además casi en un icono de la zona, porque fueron dos resurreccionistas muy famosos que vendían los cadáveres que ellos conseguían a la Facultad de Medicina, y concretamente al doctor Knox, que le compraba los cadáveres por la noche. Además podemos ya tildarlo de mafia, ¿no? Por 7 libras y 10 chelines cada cadáver. Wow. Posteriormente estos cuerpos aparecían en la Facultad de Medicina de Edimburgo,
donde los estudiantes del Dr. Noss pues realizaban sus prácticas anatómicas, ¿no? Vamos a decir la forma de trabajar de estos dos ladrones de cuerpos, porque, bueno, uno de ellos llevaba una sábana consigo por la noche, seguían a la víctima y en uno de los callejones oscuros, los más alejados, ¿no?, de la policía metropolitana, allí es donde cazaban a la víctima, le tendían la sábana alrededor de ella hasta asfixiarla y bueno, lo que trataban era de evitar que el cuerpo tuviera magulladuras, ¿no? Trataban de matarlos limpiamente, por así decirlo, para que el cuerpo fuera válido. Claro, ya en este caso no tocamos el camposanto, directamente los mataban para digamos, vuelo directo, entre comillamos, llevarlo directamente a diseccionar o a estudiar por el científico, ¿no? Así es, se ahorraban, digamos, el trabajo escarbar, claro. Más pesado, pero claro, se convertían en auténticos asesinos. Estos dos ladrones cruzaron el límite de la legalidad, entre comillas, para bueno, convertirse en auténticos asesinos, como estábamos diciendo. Hasta tal punto que fueron condenados delante de, bueno, aproximadamente unas 40.000 personas, y además diseccionaron públicamente delante de todas estas personas, un poco acabaron como ellos trabajaban, ¿no? Sí, concretamente fue Burke el que fue asesinado, ya que Hare, su cómplice, declaró contra Burke. Es decir, cuando vio que ya los habían cogido, trató de salvarse y lo consiguió declarando contra Burke. Entonces Hare fue librado de esa condena, emigró a Carlisle, a una ciudad cercana, y Burke murió el 28 de enero de 1829, ahorcado en la plaza pública, y posteriormente su cuerpo, como tú decías, fue diseccionado en público, ¿no?, como para avisar a los que quisieran seguir su camino. Casi nada. Muchos son los datos que nos ofreces en este reportaje, pero vamos a simplificar casi por tiempo y porque, como decía, lo bueno es disfrutarlo. A mí me gustaría que nos viniésemos saltándonos algunos datos a la actualidad, porque claro, si nos paramos a pensar en pleno año 2009, ya pues casi a mediados, hablar de que existen ladrones de cuerpos, pues puede parecer hasta fuera de lugar, ¿no? Pero no es falso, ¿no? Es real. Es decir, existen personas que en la actualidad manipulan, juegan, trafican, si se puede decir así, no lo sé, con cuerpos humanos, cuerpos difuntos. Sí, aunque los fines no son exactamente los mismos, porque lógicamente ya no es venderlos a las facultades de medicina, sí que hay casos, además muy mediáticos, que la gente va a reconocer enseguida, sí. Como por ejemplo el de Gunther von Hagens, el autor de esa exposición tan tremenda llamada Body Walls, que tanto ha dado que hablar. Esa exposición es la que se ve en cuerpo con los músculos y todo, al aire, por decirlo así. Que todos hemos visto en los telediarios, con los nervios, con todo. Wow. Bueno, este hombre recurría a la plastinación y fíjate, en 2004 se le pidieron la documentación, por así decirlo, de 7 cadáveres que finalmente tuvieron que ser devueltos a China porque cabía la posibilidad de que fueran los cuerpos pertenecientes a prisioneros ejecutados. Y Juanca, lo más macabro de Gunther von Hagens es que en su propia página web hay un formulario de donación de tu cuerpo. Es decir, una vez que tú falleces, puedes donar tu cuerpo a la exposición Body Walls. En fin, yo creo que no voy a entrar ni a la web, no creo en las tentaciones, no vaya a ser que me dé por ahí. Espero que no veamos nunca a ningún conocido de esa forma. No sé hasta qué punto. Aquí entra un debate, ¿no? Real, Javi. Yo creo que aquí ya entra el punto de lo moral, lo ético, lo correcto, ¿no? Sí, exactamente. Además es lo que yo al final del artículo planteo, ¿no? Cierto, la ética y la moral de todo esto. Porque si lo pensamos fríamente, es cierto que esos cuerpos que fueron robados en esa época, bueno, son la base de la medicina moderna. Muchas de las dolencias que tenemos actualmente, en parte pueden ser sanadas por los experimentos que se llevaron a cabo entonces, ¿no? Pero ¿dónde empieza la utilidad y dónde empieza, digamos, lo macabro, ¿no? El negocio de mostrar simplemente sin ninguna utilidad. Puede ser didáctico, pero hay muchas formas de enseñar, ¿no? Así es, amigo, yo me quedo con este reportaje como un excelente trabajo. Seguro que los amigos oyentes también lo creen así. Y además, si por un casual esta noche hay alguien, algún trabajador, algún vigilante de cementerio de Camposanto, escuchando este programa,
que sepa que estas prácticas se pueden llevar a cabo todavía en la actualidad. Amigo Javi. Que estén al loro. Sí, al loro, ¿no? Que estén al nicho. Buenas noches, amigo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Juanca. Buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Hacía algunas semanas que no prestábamos atención a la actualidad. Yo creo que a modo de esbozo, a modo breve, podríamos hacerlo y hay muchas cosas interesantes. Vamos a empezar con una noticia de la agencia EFE que nos dice que el país Perú, pondrá en órbita su primer satélite de 1 kilo de peso y esto será pues ya el próximo año, en noviembre de 2010. Un satélite fabricado por especialistas peruanos en asociación con Rusia. Este aparato, llamado Chasqui I, es un nanosatélite en forma de cubo de 10 centímetros cuadrados y que, bueno, en principio va a estar orbitando a una distancia de 650 kilómetros de la Tierra y que cuando acabe su misión de orbitar, que durará unos 2 meses, pues ya advierten que se va a convertir en simple basura espacial. Hay que decir que por las dimensiones que tiene tampoco es muy importante que regrese a la Tierra. Una información de Amazon.com. Un extraño depredador fósil de 500 millones de años, el Urdia victoria, fue descrito originalmente en el año 1912, pero hay que decir que actualmente hay nuevos datos respecto a él. Los fragmentos fósiles procedentes del famoso yacimiento paleontológico de Burgess Shales, cuya edad se calcula a unos 505 millones de años y que es un lugar pues que está situado en Canadá y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay que decir que la nueva descripción de este bichejo, vamos a decirlo así con cariño, demuestra que tenía un cuerpo segmentado cuya cabeza presentaba un par de apéndices espinosos en forma de pinzas y una estructura mandibular redondeada con muchos dientes. Una noticia que tiene que ver con la paleontología y que nosotros también hemos querido destacar en Ángulo 13. Y esta sí que me ha estremecido. Recogida del blog Noticias del Mundo del Misterio. Ejército de Estados Unidos ensaya acciones contra asteroides. El Ejército de los Estados Unidos trabaja en el desarrollo de un protocolo de actuación sobre el posible contacto del asteroide Apophis, del que hemos hablado ya aquí en este programa Ángulo 13, y que se estima va a colisionar con nuestro planeta, o puede colisionar, mejor dicho, con nuestro planeta en el año 2036. Hay que decir que la probabilidad de que este enorme asteroide se estrelle con la Tierra es de una entre 45.000, pero en estos casos eso es una probabilidad bastante baja. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Dije una probabilidad bastante baja, no, una entre 45.000 es una probabilidad bastante alta de que colisione con la Tierra, cuidado. De todas maneras, yo por si acaso me voy a comprar un paraguas, no vaya a ser que me venga a caer encima el pedacito de piedra ese llamado Apophis. Bueno, con esta musiquilla que a mí me transmite buena onda y que me transmite además complicidad con el cielo, mirar al cielo no es del todo malo, es más, muchas veces dejamos de hacerlo nada más nacer, y hacia el cielo hay que dirigir nuestras miradas porque ahí fuera posiblemente haya algo más de lo que creemos. En fin, vamos a hablar de estas cosas. Estamos en épocas calurosas, se mete la primavera, ya el verano amenaza ahí a lo lejos
y es época de alertas ovnis. Esta noche nosotros queremos hablar de una alerta ovni. Hace un par de semanas ya hablábamos de una que tenían organizado los compañeros de la SEAMP. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de otra alerta ovni, la que se celebrará en el Puig Campana. Para eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a un amigo, Paco Lucha, buenas noches. Muy buenas noches, Juanca, para ti y para todos tus oyentes. Sobre todo, gracias por habernos atendido en esta noche en la que posiblemente sea mejor plan estar acurrucadillos ahí viendo la tele, ¿no? Es un placer siempre participar en cualquier programa de misterio, y más si eres de un amigo. Paco, una alerta ovni, concretamente decía bien en el Puig Campana, ¿no? Sí, en el Puig Campana. Esto es un monte que está cerca de Benidorm y está a 1.406 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de que esta alerta ovni está preparada. Además me ha gustado el plan de horarios y de fecha, ¿no? Y ahora te digo por qué. Está preparada para el sábado 23 de mayo, pero a partir de las 4 de la tarde, y concluirá el domingo 24 a las 8 de la mañana. Correcto. ¿Por qué empezar de día cuando lo habitual es llegar y mirar al cielo de noche? Pues comenzamos a esa hora porque nos espera como una subida de unas 3 horas y media. Wow. Entonces, imagínate subir a esa montaña a oscuras ya, pues por mucha luz que se lleve artificial es peligroso. Estamos hablando de un encuentro de amigos, pero si te parece, Paco, porque para los amigos del misterio y sobre todo para los que se incorporan a estos temas de un tiempo para esta parte, cuando hablamos de ovnis, en muchos casos está denostado el término, ¿no? ¿O me equivoco? El fenómeno ovni se ha convertido quizás en el tema más escondido, más excluido de todo el grupo de misterios. El más silenciado quizás, porque quizás a las altas distancias no le interese que se crea ese fenómeno y que ese fenómeno se relacione con lo que yo lo relaciono con los extraterrestres. Porque hay que decirlo, esa posibilidad existe, es decir, las personas que acudimos a una alerta ovni no solo vamos a conversar, que eso es un buen plan, hablar con los compañeros, sino siempre queda esa esperanza o esa ilusión porque podamos demostrar algún día que un ovni es algo más que un objeto volador no identificado, ¿no? Indudablemente, siempre vamos con esa esperanza de obtener alguna prueba irrefutable de la existencia de tanto de esos ovnis y una posible explicación de que puedan provenir del espacio exterior de seres extraterrestres, lógicamente. Mira, ¿y por qué este lugar para la alerta y no otro? Mira, el Puig Campana ya desde la década de los años 60 ya existió un americano, Herbert Williamson, que afirmaba que existía una base extraterrestre allí, ¿no? Es una zona que está imbuida y catalogada dentro de un posible triángulo parecido al de las Bermudas, ¿no? Y muy cerca del Puig Campana está una base radar, la base de radar Kansas del Escuadrón de Vigilancia número 5 sobre la Sierra de Aitana, donde se ha producido algún que otro suceso ovni. O sea que es un punto caliente en este tipo de cosas, ¿no? Se afirma que sí. Yo debo reconocerlo, he participado activamente en una sola alerta ovni, digo activamente a pie de campo, pero mucha gente se debe de estar preguntando ahora qué hace falta para acudir a una alerta ovni como esta que estás organizando o están ustedes organizando. ¿Qué hay que llevar? ¿Cómo va esto? ¿Hay que llevar muchos aparatos electrónicos o no? No, hombre, lo suyo es llevar pues alguna cámara de vídeo, alguna cámara fotográfica, aprovisionarse de café y de un poquito de alimentos y agua y demás. Yo sí que particularmente me llevo el portátil con un programa para observar satélites a fin de enseñarle a los miembros a los satélites que pasen por el lugar, por la zona, y enseñarles también a diferenciar lo que es un satélite, porque si alguien no lo sabe puede confundirlo con un ovni, ¿no? Estamos hablando de un programa que se ha convertido además en pieza fundamental en una alerta ovni, ¿no? Antes era mucho más complicado distinguir qué era una cosa u otra. Ahora con este tipo de programas podemos saberlo. Correcto, con el Orbitron. Él te va marcando más o menos los que van apareciendo en esa zona y pueden ser visibles y tú ya, si consigues ubicarlo correctamente, ya se lo puedes marcar a la gente que está allí
y lo ves pasar, es un punto como una estrella pero en línea recta y la verdad es que es espectacular. Paco, esta no es tu primera alerta OVNI ni mucho menos, ¿no? No. Además, el parte del grupo con el que me va a acompañar, que parte de ese grupo, pues imagínate, son chavales jóvenes de 13, 14 años, tuvieron su primera alerta OVNI el año pasado, en junio, en la playa de San Juan, relativamente cerca del Puig Campana, y para ser su primera alerta OVNI tuvieron la tremenda fortuna de tener su primer avistamiento. ¿Ah, sí? Sí. Fue una formación de 3 puntos lumínicos en forma triangular, de estilo de la oleada de Bélgica, ¿no? Que hizo un picado hacia la zona de la costa, hacia abajo, hacia la zona de la tierra, y cuando estuvo a punto de llegar, rompió la formación en espiral y desapareció de nuestra vista, ¿no? Casualmente, mi compañero y amigo Guillermo Núñez había colocado cerca de esa zona una webcam y pudo captar una formación muy parecida. ¿Hay alguna forma de poder ver esa grabación, esa filmación? Sí, ¿Está publicada? Debéis de entrar en fotoparanormal.com. Uh-huh. Dentro del foro de Foto Paranormal pone Alerta OVNI 2008, junio 2008 creo. Exacto, que es. Sí. Y ahí explica, Guillermo Núñez ha hecho un pedazo de trabajo enorme donde enseña dónde aparece la formación, analiza todas las imágenes y demás. Debe ser apasionante ya no solo vivir con amigos del misterio, de lo insólito, del fenómeno OVNI en concreto, una jornada como esta, prácticamente, como quien dice la cosa, un día entero, con noche incluida. No solo debe ser apasionante compartir con ellos, sino mirar al cielo y encontrarse con un fenómeno que no estaba previsto, ¿no? Desde luego, sabes, tengo buenas vibraciones. Con esta alerta. Sí. Yo espero, Paco, ya que te tengo secuestrado una antena, que si no surge imprevisto, el día 26, martes, podamos hacer un breve balance, si te apetece, de lo que fue esa alerta en el Puig Campana. Será un verdadero placer para mí, desde luego. Bueno, nosotros esta noche lo que queríamos hacer un pequeño recordatorio, una llamada de atención, porque hay que decirlo, no solo, no solo esta alerta es en el Puig Campana. ¿Podría alguien, digamos, acoplarse desde otra ciudad, otra comunidad y mandar esos datos al grupo? Por supuesto, lo que haré igual aprovechando la página de Foto Paranormal, dejaré mi número de teléfono, mi número de móvil, por si algún amigo que quiera secundarla desde ahí, desde esas Canarias tan hermosas, se ponga en contacto con nosotros si tuviera algún tipo de avistamiento y demás. Perfecto, lo vamos a hacer así. Una última pregunta, y también hablando de lo paranormal. ¿El Barcelona se va a quedar con 3, con 2 o con 1 de los premios? Ojalá que sea con 3. Bueno, Paco, y que iba a decir que Dios te oiga, no, y que el Fútbol Club Barcelona te oiga. Ojalá. Un abrazo, compañero, gracias por habernos atendido. Un abrazo para ti, enorme, y para todos los oyentes. Buenas noches. Buenas noches. Un niño que él describe como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Nos quedan prácticamente 15 minutos de Ángulo 13 en esta semana que ha sido bastante especial, una semana en la que muchos pues se han descargado el Ángulo 13 de la semana pasada, y yo invito a que se descarguen los de las semanas
anteriores. Estamos hablando en esta noche de cosas variopintas. Hemos hablado de ladrones de cuerpos, los resurreccionistas, estamos hablando de alertas ovnis, y ahora yo quiero hablar con un buen amigo que está al otro lado del hilo telefónico ya esperándonos. Digo, hablar de un lugar en la red y un lugar en las ondas de radio que se ha convertido en referente y en importante. Me refiero a los foros del misterio, y con nosotros está Antonio Runa. Antonio, buenas noches. Hola Juanca, buenas noches y un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Un placer tenerte esta noche en Ángulo 13 para hablar de un proyecto, yo creo que magnífico, trabajado y hecho en equipo, Foros del Misterio. Cuéntanos un poco qué es Foro del Misterio para quien no lo conozca todavía. Bueno, Foros del Misterio, pues aparte de ser una comunidad donde uno pues se puede relacionar y compartir opiniones y documentos con los demás aficionados a estos temas, se puede decir que es un portal donde se pueden encontrar pues todos los programas de radio del misterio de este país y descargárselos gratuitamente, así como programas de televisión. Bueno, el que todos estamos pensando ahora mismo. Sí. Un saludo para Iker Jiménez. Bueno, yo creo que el nombre lleva un poco a error, porque no es solamente un foro, es mucho más que eso, aunque está claro que el foro es una base importante y hay mucho más que misterio en él. Yo creo que es un medio de comunicación, o sea, cubrimos eventos, acontecimientos, tratamos noticias, hablamos de libros especializados, realizamos encuentros digitales con profesionales de renombre. En fin, yo creo que es un portal bastante completo. Estamos hablando de que al mar, mucho más allá de los propios foros, como hablábamos, realizan entrevistas de muy buen nivel, por cierto. Supongo que esto no es un trabajo que haga una persona sola, ¿no? No, en absoluto. De hecho, somos un montón de gente. Está claro que el monstruo lo creó una persona en particular que se llama Félix Redondo, alias Martrek, a quien saludo desde aquí. Pero bueno, rápidamente empezó a sumarse mucha gente, como Diego Marañón, Diegos y otros tantos. Hay un equipo de moderadores estupendo que se encarga de que haya una armonía, que todo se trate con respeto, que no entren los famosos trolls, digámoslo así. Sí. Y digamos que todo el mundo pues decide un poco su implicación en el foro. ¿Tú crees que están de moda los temas de misterio? Bueno, relativamente. Se puede decir que están más de moda que en otros años, pero tampoco creo que sea exactamente una moda. Yo creo que el que no cree, pues no cree y no se va a interesar ahora solo porque esté de moda. Bueno, pero pues, sí es verdad que hay un claro, mayor acercamiento a estos temas. Que por ahí van mis tiros, ¿no? Es decir, para, digamos que un portal como este, Foros del Misterio, esté vivo, activo y creciendo continuamente, tiene que acceder la gente, ¿no? ¿Qué tipo de gente es la que accede a este portal? La verdad es que, aunque esto suene a lo de siempre, pero es que de verdad que en Foros del Misterio entra casi todo el mundo, se puede decir, desde personas que son un poquito más racionales, casi escépticos, aunque les guste el misterio, hasta personas que, bueno, pues prácticamente creen que todos los temas estos son ciertos, ¿no? Creo que hay bastante variedad de opiniones y eso se debe pues a que hay mucha cantidad de gente y cada uno pues con sus propios criterios y creencias. Creo que hay de todo. Hay que decirlo, ¿no? Para los que somos navegantes de la red de redes, no es fácil encontrar un portal con foros incluidos donde, digamos, la moderación y el respeto y además la cantidad de opiniones se haga protagonista, ¿no? Es decir, en este sentido, yo debo decirlo desde aquí, Foros del Misterio es todo un ejemplo a seguir en ese aspecto, ¿no? Yo te preguntaría lo siguiente, porque a veces me lo preguntan a mí también a través del portal Ángulo 13, ¿no? ¿Tú crees que el Internet realmente ayuda a que estos temas sean difundidos de forma seria o estamos perjudicando en cierta manera y por generalizar? Hombre, con Internet ya lo sabes tú muy bien que siempre hay una doble cara. Está claro que por culpa de Internet pues ahora se dan por ciertas un montón de informaciones que no están muy bien socavadas, que realmente no se ha profundizado demasiado en ellas, pero también gracias a Internet pues el típico aficionado que hasta ahora pues veía el misterio de una forma bastante pasiva, pues ahora puede tomar parte activa, ¿no? Puede, como yo digo siempre, puede saltar de su butaca de espectador al escenario, ¿no? Y decidir cuál es su labor en esta comedia, por decirlo así. Nunca mejor dicho en ocasiones, ¿no? Es cierto, ¿no? Antonio, al final Foros del Misterio se hace grande, se hace enorme y surge la idea de llevarlo a ser un programa de radio, Expediente FDM.
Un programa de radio que ya ha lanzado, digamos, sus ondas y que ha tenido buena aceptación, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, ha tenido una aceptación muchísimo mayor de lo que nosotros esperábamos. Y la verdad es que nos alegramos porque esto salió un poco como una broma. Realmente había gente que no confiaba que esto fuera a salir adelante, pero programa tras programa vemos que las descargas son buenas, que las opiniones también, y el nivel del programa pues se nota que va mejorando en cada... Tenemos todavía mucho que aprender todavía, no llevamos tanto tiempo como tú, pero bueno, pues con pasión y con ilusión pues acabaremos haciendo pues el mejor programa que se pueda dentro de lo que cabe. Hay que decirlo, tú eres quien te pones frente al micro principal en ese expediente FDM. Cuéntame, las sensaciones de hacer un programa de radio son totalmente diferentes a la de, por ejemplo, moderar un foro o controlar una web, ¿no? No, sí, desde luego que sí, no tiene nada que ver. De todas formas, me gustaría, es que tengo que hacerlo porque si no me van a matar. Claro, vamos allá. Tengo que corregir una cosa, realmente no soy el único presentador del programa, de hecho, casi podría definirme como el contramaestre de esta nave porque tengo que mencionar a Carlos Ruiz, que es el que, digamos, de algún modo, pues es el presentador principal. Hay que mandarle un saludo desde aquí para si nos escucha en este momento o a través de las descargas dentro de unas horas. Pues un abrazo para él y para todo el equipo, porque en definitiva, Antonio, la radio... Internet también, pero la radio debe ser un trabajo de equipo para que se transmita lo que uno quiere transmitir, ¿no? Desde luego, y además en este programa colabora un montón de gente, hay un montón de personas que tienen su propia sección y somos un montón. La verdad es que esto ofrece bastante variedad al programa y esa es una de nuestras ventajas con respecto a otras opciones que hay por ahí. ¿Y las principales dificultades con las que se encuentran a la hora de elaborar un programa como este? Bueno, pues... Si es que las hay, claro. Hay bastantes, ¿no? El hecho de que como hay personas que nos mandan su sección, cuando la tienen hecha, pues a veces no llegan a tiempo. En muchas ocasiones pues estás pendiente de que una persona a la que vas a entrevistar te responda, pero no te responde, en fin, lo tienes que aplazar. Y luego pues las típicas labores de edición, porque a lo mejor una sección te sale más larga de la habitual. En fin, yo creo que son básicamente dificultades técnicas y también un poco de organización, pero bueno, lo vamos sacando adelante. Pero mira, eso le pasa a todo el mundo. Yo estoy seguro que esta misma noche algún compañero de una emisora nacional tendrá algún problemilla con algún invitado, seguro, porque nos ocurre a todos, es así, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a través de internet a Foros del Misterio FDM, como lo simplificamos nosotros? Muy bien, hombre, la dirección es www.forosdelmisterio.es. Bastante fácil. Pero yo creo que si pones Foros del Misterio en cualquier buscador habitual te sale de las primeras opciones y pues no la primera. Hay que decirlo, en Google sale la primera, queda dicho. Bueno, Antonio, nosotros queríamos esta noche hacer un guiño a los compañeros que hacen lo mismo que hacemos nosotros, divulgación del misterio, divulgación de lo insólito y además desde una óptica yo creo que disciplinada, seria y con rigor como debe ser, sin olvidarnos de que esto también se convierte en muchas ocasiones en un divertimento, disfrutar con el misterio en definitiva. Antonio, que este sea el primer vínculo que podamos tener Ángulo 13 con Foro del Misterio y que podamos escucharnos en una nueva ocasión. Desde luego que sí. Un abrazo. Venga, otro abrazo para ti. Encierra la humanidad. Ángulo 13. La puerta que se abre al otro lado. Hemos reservado los minutos finales de Ángulo 13 para leer correos electrónicos. Bueno, y hablarles de una cosilla que tiene que ver con la red de redes también. Lo primero, yo creo que hay que recordarlo, destacar que este mes la revista digital Ángulo 13, www.angulo13.com, tiene pues un sorteo como todos los meses que podemos o queremos, hay que decirlo así. Bueno, pues este mes nos hemos salido de madre, que se dice, porque estamos sorteando 6 ejemplares, 6 libros en esta ocasión, en este mes, con la pregunta: ¿cuáles son los temas relacionados con los misterios que más te interesan? O sea, damos la posibilidad de que digas 3 temas relacionados con los misterios que más te interesan. Esos 6 ejemplares de libros que estamos sorteando son los siguientes. Estamos sorteando un ejemplar de Cultura Gótica, de Gavin Baddeley.
estamos sorteando 2 ejemplares del Código Da Vinci de Dan Brown, y 3 ejemplares de Barranco de Badajoz, de este que les habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado. Bueno, pues en ese sorteo de 6 ejemplares que haremos públicos a final de este mes de mayo, pues puedes participar tú simplemente mandando tus respuestas a info@angulo13.com. Y un apunte, hasta las 7 de la tarde de hoy, del día en el que estamos emitiendo el directo, pues ya iban 183 correos electrónicos participando. A este ritmo a final de mes la cosa pues puede salirse de madre. De todas maneras, haremos eso de mano inocente aquí y daremos esos 6 libros en riguroso directo. Nos vamos a leer correos electrónicos y nos vamos hacia los madriles, hacia Madrid. Marisol nos dice lo siguiente: hola, lo primero que quiero hacer es felicitaros por el programa Ángulo 13 y por la pluralidad a la hora de tratar los temas. Destacaría el hecho de que se deje de lado el sensacionalismo que otros profesan. Aprovecho la ocasión que me brindáis para pedir un tema. Me gustaría que tratarais el tema de las vírgenes templarias. Gracias. Bueno, Marisol, pedazo de tema el que nos propones, las vírgenes templarias. No sé si lo sabes, pero se ha dicho que aquí en Canarias, que aquí en Tenerife, existe una virgen templaria, o por lo menos que esconde un secreto templario. Si yo le dijese a los amigos oyentes que la Virgen de Candelaria puede esconder un secreto templario, sí, pero no la Virgen de Candelaria de la Villa de Candelaria, no, otra Virgen de Candelaria, quizás la original, quizás la verdadera. De eso podríamos hablar en otra ocasión. Yo no sé si ya para lo que resta de temporada o para la próxima, pero la perlita la dejo ahí en el aire. Quedamos aquí en Tenerife. Paco Tejedor: he estado hace unos días en el programa que han hecho en La Laguna, en el Ateneo. Yo no lo conocía y fui hasta allí porque vi un cartel que lo anunciaba y donde aparecía el nombre de Juanca Romero, de quien había comprado su libro hace un par de semanas. Bueno, no me enrollo, vale. Fui por casualidad a ver de qué se hablaba y me he llevado una gratísima sorpresa. Mucho nivel, mucha gente y grandes invitados, nada que envidiar. Desde ahora tienen un nuevo oyente del programa. Me llamó mucho conocer que algunos investigadores utilizan la Ouija para sus investigaciones y no para jugar. ¿Podrían tratar este tema con más detenimiento? Bueno, pues hay que decírtelo, Paco. Es verdad, hay investigadores que utilizan la Ouija como herramienta para la investigación y no para jugar como mucha gente hace. El tema de la Ouija también es un tema delicado. Voy a hacer lo posible a ver si antes de que finalice esta temporada, hay que decirlo, el último martes de la última semana de junio, podemos tocar el tema Ouija. Si no, ya lo anoto para la próxima, pero yo creo que sí, que estamos a tiempo por lo menos de hacer un esbozo de este asunto. Nos quedamos con Noemi Afonso desde Tenerife, o sea, desde aquí, desde donde les hablamos ahora. Me ha quedado mucha pena no poder ir al programa que hicieron con público en La Laguna. Se refiere evidentemente al programa del Ateneo, porque ahora estamos haciendo el programa también desde la ciudad de La Laguna, Ciudad de Aguirre, aunque esta noche sin público. Esta noche no ha venido nadie a vernos, a traernos un cafecito, no ha venido nadie. Pero bueno, que sepan que también pueden venir a ver a la radio en directo a través de nuestros propios estudios. Pues sigo con el correo electrónico. Dice ella: pero me tocó trabajar hasta las 10 de la noche, hasta las 10 esa noche. Les felicito después de haberlo escuchado en las descargas. Quisiera pedirles que pusieran psicofonías en el programa. Sé que en uno ya pusieron unas cuantas, pero este es un tema que me atrae y me gustaría escuchar más. Gracias por la atención y muchos éxitos. Espérate un momentito, Noemi, porque yo tengo aquí la chuleta y voy a ver cuándo vamos a tocar las psicofonías de nuevo. Aunque eso está feo decirlo en la radio, adelantar los programas, porque después hay otros que intentan hacer lo mismo el mismo día. Pero vamos a ver, que te lo digo enseguida. Pues yo creo que en 2 semanitas vas a escuchar psicofonías de las buenas, psicofonías de las, no digo de las auténticas porque eso es relativo, pero psicofonías de las chachi, de las verdaderamente interesantes. En un par de semanas quizás las podamos escuchar aquí en Ángulo 13. Nos queda otro correo electrónico. Bueno, nos queda un montón, pero le voy a leer uno más. Macarena Solís, desde Cádiz. Quisiera pedir los siguientes temas para que hablen en su prestigioso programa. Gracias por lo de prestigioso, simplemente humilde programa, que nos propone 3 temas. Abducciones. Bueno, Macarena, ya hemos hablado en un programa de una abducción en Gambia, pero podemos hablar de algunas más, claro que sí. Misterios de la Iglesia. Tú eres de las mías, Macarena. Ay,
Pues, ¿te acuerdas de la canción, Macarena? Ay, bueno, pues Misterios de la Iglesia es un tema que a mí me encanta. Fantástico. Y otro tema que nos propone es la Atlántida y su posible localización frente a las costas de Cádiz. Bueno, hay que decirlo que sí, que se sacó un reportaje no hace mucho que la localizaba ahí. Pues tomamos nota, Macarena, de esos posibles temas para un programa pues que esté por venir, ¿no? Y una última cosita, les quiero recordar no porque no se los he dicho todavía, les quiero decir que la próxima semana vamos a hacer gran parte del programa lo vamos a dedicar a la figura de Jesús de Nazaret, al Jesús incógnito. Ese es el denominador, el tema que vamos a proponer para abrir el ángulo 13 la próxima semana, Jesús incógnito. ¿Por qué se los digo? ¿Por qué se los adelanto? Porque tienen toda la semana por delante para que nos manden por correo electrónico sus preguntas, las dudas que tengan respecto a la vida, obra, muerte y resurrección, si fue así, de Jesús de Nazaret. Cualquier pregunta que tengan nos la envían a info@angulo13.com, porque estará con nosotros un invitado que sabe muchísimo de ese asunto, conoce a la perfección la figura de Jesús y amablemente, una voz muy conocida, una voz también, hay que decirlo, autorizada a nivel nacional para hablar de estos asuntos. No le va a defraudar, seguro que no. Recuérdenlo, Jesús incógnito, la próxima semana en Ángulo 13. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de frontera. Con Juanca Romero. Esta sintonía que suena ya para cerrar, además, está gustando a mucha gente, no solo a nuestro realizador Ángel Luis Padilla. Digo porque también hemos recibido esta semana correos electrónicos preguntándonos quién cantaba, cómo se conseguía esta sintonía, de qué manera. Bueno, pues ya he dado respuesta a todos ellos. En antena no se puede decir porque eso sería una descarga ilegal, pero ya quien tenga curiosidad yo le digo dónde la pueden conseguir, simplemente, ¿vale? Quiero también agradecer esta noche a todos los oyentes, no solo a los que nos escuchan en frecuencia modulada a través de Radio Popular Canaria y Radio Pimienta, sino a los que nos están escuchando a través de internet, digo en directo, porque nos comunican desde Continuidad que estamos saturados en el servidor de internet, es decir que la fidelidad a este programa crece por semanas. Ángel Luis, esto es un trabajo en equipo, tú estuviste esta noche a los mandos técnicos y que les habló Juanca Romero. Les invito a que la próxima semana vengan con nosotros a Ángulo 13 para hablar de Jesús de Nazaret, ese Jesús incógnito. Buenas noches.